Bueno, pues ya estamos ahora en la última conferencia del foro. Le damos la bienvenida a Ana María Maguad. Muchísimas gracias por haber aceptado estar en esta conferencia magistral. Y como vieron, nuestro país invitado fue Brasil, y todos menos este, Pedro Ángeles son nativos de Brasil. Entonces, bueno, presento a Ana María. Ella es doctora en Historia por la Universidad Federal Flemings y profesora titular del Departamento de Historia de la misma universidad. Se desempeña como investigadora, se desempeñó como investigadora visitante del College de la Universidad de Cambridge. Trabaja en el área de teoría y metodología de la historia, impartiendo cursos de grado y posgrado en historia. Se dedica al estudio de las relaciones entre la fotografía y la historia, en las que confluyen cuestiones asociadas a los campos de la historia visual, la historia oral y la historia de la memoria. Publica artículos en varias revistas académicas y además es editora de Fotográficamente Río. Actualmente es parte o integra la Red Brasileña de Historia Pública y coordina junto con la doctora María Teresa Bandeiras de Melo del Grupo de Trabajo Cultural Visual, Imagen e Historia, sección ANPURRIO, en la que se articula una amplia red de investigación sobre imagen y memoria a nivel nacional e internacional, promoviendo un foro anual, una agenda para la fotografía. Entonces, bueno, le voy a dejar la palabra a Ana María. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí con nosotras. Con nosotros, perdón, con nosotres. Nosotros. Muchas gracias, Gabriela, por tu presentación. Yo soy también muy contenta de estar aquí en la noche hablando con todos y ojalá que tengamos una sesión rica en reflexiones. Yo voy a empezar a pido licencia para compartir mi pantalla y voy a empezar ya haciendo una presentación breve sobre la idea que voy a desarrollar en esta presentación. Yo soy historiadora, trabajo con fotografía hace muchos años y yo creo que en los últimos años hemos tenido una posibilidad de hacer un balance de cómo la fotografía en los dominios de la historiografía, proporcionó a mi juicio, una transformación de los objetos de investigación. En este movimiento, la fotografía fue como empujando la historia hacia distintos campos, canteros, en una perspectiva interdisciplinaria. Entonces, yo creo que sobre todo se superó una epistemología de la prueba, del documento que habla solo, hacia una dimensión del conocimiento histórico que indaga sobre el pasado, sobre las experiencias, pero también sobre la materialidad de las evidencias, de los objetos. Entonces, el objeto fotográfico cambiado, tornado algo muy importante para la comprensión de la experiencia como soporte de relaciones fotográficas resultantes de prácticas sociales que solo se pueden reconocer por medio de la actividad fotográfica. Entonces, es una manera de pensar que la fotografía es mucho más que la representación que está en su superficie, que es el objeto, la representación y la puesta en contexto, también como la puesta en escena que la fotografía realiza. Entonces, los usos, las funciones del objeto fotográfico, la manera como los circuitos sociales por donde este objeto fotográfico circula, pero también la posvida de la fotografía, su biografía. Yo ya vengo trabajando, eso hace parte de un conjunto de reflexiones
colecciones historiográficas que involucra distintas tendencias internacionales, inclusive se conjugan en el seminario que estamos haciendo desde el año pasado. Entonces, pero para hoy día les propongo una reflexión sobre una colección de fotografía que estoy trabajando con una fotógrafa estadounidense, una fotógrafa gringa, que actuó en Brasil, Genevieve Naylor, que actuó en Brasil entre 1940 y 1942. Esta fotógrafa foi contratada por el governo dos Estados Unidos, pelo Departamento de Estado, por um órgão do Departamento de Estado, o Office of Inter-American Affairs, para venir ao Brasil. E depois vou falar um pouco mais de isso, mas ela vino com mais dois fotógrafos homens, o Kidder Smith para fotografiar a arquitetura y el Alan Fisher para fotografiar las condiciones sanitarias de la Amazonia. Ella vino con una tarea especial, fotografiar la gente, el Brasil como buen vecino. Entonces, eso se hace en una dimensión de un contexto de relaciones internacionales que también voy a llegar a este momento, pero no voy a hablar de las representaciones que están presentes y que tramitan en una dimensión más bien política. Voy a tratar de hablar de su colección, de su archivo, trabajando en 4 tiempos. El primer tiempo, la idea de cómo en el trabajo con historia, tomamos la fotografía como una ilustración, como una representación de un contexto. En el segundo tiempo, me interesa pensar y indagar la fotografía como objeto de estudio en la materialidad de la fotografía, su presencia en los archivos y su potencial heurístico. ¿Cuál es el tipo de conocimiento que la fotografía nos proporciona? Y cómo podemos indagar la fotografía. Entonces, este es el segundo tiempo. El tercer tiempo, voy a trabajar con la idea de una biografía de la colección, el afterlives de las fotografías de Genevieve Naylor, las exposiciones, la base de datos, hablar un poco de cómo eso se desarrolla a lo largo del tiempo. Y el cuarto tiempo, si nos resulta tiempo, vamos a asistir a un ejemplo de que lo llamo de escritura videográfica, que es una manera de incorporar el texto académico en una plataforma de historia pública. Entonces, vamos a este primer tiempo, la fotografía, una ventana para mirar el pasado. ¿Qué es eso? Y yo creo que eso es este primer acercamiento. La primera vez que yo tuve la oportunidad de tener contacto con las imágenes de esta fotógrafa fue en el libro de Antônio Pedro Tota, un historiador brasileiro, que publicó una obra sobre la llegada de la política estadounidense en Brasil durante la Segunda Guerra Mundial, pero estudió un poco antes toda la dimensión de la interamericanidad, los tratados internacionales, pero el artículo, el texto, o mejor, el título del libro, que es El imperialismo seductor, y el subtítulo es La americanización de Brasil en la época de la Segunda Guerra Mundial, estaba muy preocupado con las relaciones culturales que se establecen entre Brasil y los Estados Unidos en este momento. Me llama a atención que en su caderno de imágenes
estaba en una carpeta apartada del resto del libro. En el medio de la obra tenía un conjunto de imágenes, y entre estas, esta fotografía. En el pie de la foto, léase las lentes americanas de la... No. Pasó acá. Yo quiero volver a... no consigo volver, no. 2 minutitos más. Yo voy a interrumpirla, el compartir. Voy a interromper, voy a abrir y voy a volver, porque no estaba consiguiendo hacer lo que quería. Ahora sí, no lograba volver. En el pie de la foto dice: las lentes americanas de la Rolleiflex de la fotógrafa Genevieve Naylor captaron manifestaciones de la democracia racial como Carnaval en Río de Janeiro. Los americanos apreciaron estas imágenes brasileñas en la muestra fotográfica Faces and Places en Brasil, presentada en Nueva York en 1943 en el Museo de Arte Moderna, el MoMA. Fotografía reproducida con autorización de Peter Resnikov. Entonces, estas fueron las informaciones que yo tenía de esta imagen y de la fotógrafa. Tenía un nombre, cuando ella produjo la foto, y que sus fotos participaron de una exhibición en el MoMA en 1943, y que la fotografía fue reproducida con autorización de Peter Resnikov. Entonces, tenía estas huellas para tratar de seguir a mi fotógrafa. La publicación fue el año de la publicación fue el 2000. Entonces, el segundo encuentro, fue el libro de Brian McCann, que se publicó en 2004. La foto de la tapa, Drummers Preparing for Carnival, Genevieve Naylor, 1941, reproducida con autorización de Peter Resnikov. Entonces, el año de la publicación, 2004. En los dos libros se encuentran huellas para descubrir y llegar a estas fotografías que presentaban un Río de Janeiro en inicio de los años 1940 y eran en la época muy raras, del punto de vista del tema y de los caracteres fotografiados. Una fotógrafa que se identificaba y un poseedor de sus fotografías, el señor Peter Resnikov. Les digo por qué este tipo de fotografía eran muy raras para Brasil de esta época, porque vivíamos bajo un gobierno autoritario, el Estado Novo de Getúlio Vargas, y el propio gobierno tenía un departamento de fotografía, una agencia nacional que se volcaba hacia fotografiar el Brasil blanco y la producción de una imagen muy poco mestiza, de la mestizaje de Brasil en este momento. Entonces vemos ahora en las fotos de Naylor una otra mirada hacia Brasil. El primer libro, que es del señor Pedro Tota, del historiador, es uno de los clásicos sobre la presencia de los Estados Unidos en Brasil. Dedica-se a estudiar las relaciones interamericanas durante el periodo de una política identificada como buena vecindad, con fuerte énfasis en la americanización de Brasil, de la Segunda Grande Guerra. Como yo ya había les dicho, el subtítulo de su libro es El imperialismo seductor. Este segundo trata-se de una obra sobre el rol de la música popular en la creación del Brasil moderno en los años 1940 y 1950. Y en los dos casos, la fotografía actúa como una ventana desde donde
podemos mirar el pasado. Entonces, en los dos hay una transparencia en estas imágenes que nos lleva al contexto, y es claro que pensar esta fotografía como ventana, como ilustración de un argumento o que muchas veces no está conectado con la fotografía. Por ejemplo, esta está en la tapa del libro, la otra en el cuaderno de imágenes. Entonces, ellas actúan como una ampliación, como de hecho, como una ilustración para aclarar, para tornar el argumento que está presentado en el libro visualmente más, reforzar visualmente este argumento. Entonces, la idea que el pasado se representa en la fotografía es la idea que la fotografía actúa como una actualización de este pasado de la forma como él se presenta en la superficie de imagen. Entonces, esta idea de que el medio fotográfico tenía una transparencia es justamente esta dimensión del realismo fotográfico que hace con que lo que vemos en la foto se asemeja justamente a la realidad vivida, es un congelamiento del tiempo y del espacio. Después vamos a problematizar estas perspectivas. Es claro que la fotografía no es una ventana, no tiene transparencia, al contrario, ella es resultado justamente de una captura. ¿Y cómo se hace esa captura? ¿Y cómo se establece esta relación? Sobre todo esta fotografía de la tapa es muy buena porque el joven mira a la fotógrafa y rompe con esta idea de la transparencia, porque al mirar la fotógrafa nos mira e indagamos por qué nos está mirando. Entonces, hay un conjunto de estrategias para justamente hacer calir esta dimensión de transparencia. Pero yo creo que en la mayoría de las obras, y de las obras historiográficas, las fotografías son manejadas de esta manera. Esta es una otra obra. El efecto ventana, y ahí es casi una redundancia, ¿no? La ventana de la ventana. El efecto ventana está presente también en una otra obra, pero una ventana más amplia, más abierta, es una gran ventana. Pues tenía informaciones históricas del contexto en que las fotografías fueron producidas, o sea, amplió las huellas y pudo tejer las redes de conexiones que me llevaron al archivo de la fotógrafa y a una mejor idea de cómo su colección de fotografías se formó. Este libro, y después voy a volver a este tema, él fue producido por un historiador brasilianista llamado Robert M. Levin, que ya falleció, fue publicado en 1998 y se llamaba The Brazilian Photographs of Genevieve Naylor, 1940-1942, fue publicado por una prestigiosa casa editorial como la Duke University Press, y es un libro que tiene una introducción histórica y un poco de la biografía de la fotógrafa, de su compañero que vino con ella a Brasil, y alrededor de 100 fotografías que se publican en esta obra. Todas fotografías son sobre su periodo en Brasil. Entonces, yo creo que voy ahora a parar de hablar del archivo, que después va a ser este segundo tiempo de entrada en las fotografías, para hablar, para aceptar la invitación de la fotografía
y ingresar por la ventana, ir hacia el contexto de la fotografía para entender y para tratar de indagar no lo que la fotografía tiene del contexto, pero poner la fotografía en contexto e indagar por qué se produjo esa colección de fotografías en Brasil de los años 40. ¿Cuáles son las características que están involucradas en esta trama que sostiene este archivo? Entonces, el contexto de la fotografía y la fotografía en su contexto. Yo creo que esto hace un juego entre lo representado y la fotografía como soporte de prácticas sociales, como resultado de una actitud, de una experiencia histórica. La buena felicidad fue una política internacional colocada en práctica por el gobierno de Franklin Delano Roosevelt durante la Segunda Guerra Mundial para los países del continente americano, por una de las organizaciones del Departamento de Estado de los Estados Unidos, el Office of Inter-American Affairs, que fue creado en 1940 y dirigido por el millonario Nelson Rockefeller. Este organismo fue creado por el gobierno Roosevelt para garantizar la solidaridad latinoamericana con la causa liberal frente a la expansión del nazifascismo, al mismo tiempo que creaba una área de reserva de mercado para los productos americanos. Durante la Segunda Guerra Mundial, para el Office of Inter-American Affairs tenía oficinas en todos los países estratégicos de Sudamérica, entre ellos Argentina, Chile, Brasil. El Brasil representaba una pieza clave en las relaciones interamericanas por la necesidad de los Estados Unidos construir una base en la región noreste del país, hecho que posibilitó al gobierno brasileño negociar la construcción de la Compañía Siderúrgica Nacional, punto de partida para el proceso de organización de la industria de base en Brasil. El alineamiento de Brasil con los Estados Unidos permitió la proyección internacional de la cultura brasileña, que identificaba lo nacional a lo popular, valorizando el samba, las bellezas naturales, la diversidad étnica brasileña. En este periodo aún se configuró una nueva relación entre poder y política, bien como la elaboración de una cultura política basada en valores asociados a los procesos de internacionalización de la cultura occidental. Fueron tres los ejes que configuraron este proyecto. La industria cinematográfica, y acá tenemos la Carmen Miranda, que fue un ícono de la cultura popular brasileña de massa, que fue a los Estados Unidos en 1939, invitada a participar de shows en la Broadway. Su grupo, su banda de música, su grupo musical, fue junto con ella y el gobierno brasileño garantizó la ida del Bando de la Luna, que se le llamaba este grupo musical, y Carmen Miranda se tornó la embajadora de la buena vencidad. Fue una artista, una actriz que actuó en películas estas películas fueron películas que crearon el ciclo de la buena vecindad, que establecía una geografía cultural de los países latinoamericanos. Entonces, el bandido mexicano, la mujer latina caliente. Entonces, todos estos estereotipos fueron valorados en lo que era propio, los estereotipos en detrimento de lo que era propio, extendiendo, ¿no?, la dimensión de estilización de lo que caracterizaba la propia, do que era propio de cada una de las culturas. Carmen Miranda trabajó en películas donde ella
actuaba como la chica divertida, que hablaba fuerte, que hacía muchos gestos como yo estoy haciendo, pero no era la actriz principal. La actriz principal siempre eran las rubias, como acá tenemos esta película, The Gang is All Here, de 1993, en Brasil fue traducido con el título Entre la rubia y la morena. Entonces, justamente porque después yo ya trabajé con las aberturas de las películas, pero esta imagen es un icono de lo que los Estados Unidos nos reservaban. Se vendía productos industrializados y se compraba productos de la naturaleza. Entonces, la cultura visual de la política de la buena felicidad va a establecer aspectos geográficos, una cartografía imaginaria, donde cada república americana, como ellos llamaban, las demás repúblicas americanas, porque América es los Estados Unidos y nosotros somos las demás repúblicas americanas, ellos crearon este sentido de una geopolítica donde cada uno tenía una característica propia y Brasil era el país de las bananas. Entonces, la industria cinematográfica fue muy importante, como tenemos acá la creación del Joy Carioca, que fue justamente producido cuando el Walt Disney vino a Brasil. En la época también vino Orson Welles. Entonces, se juntaron acá en Río de Janeiro, que en la época era la capital de Brasil, y se produjo este personaje que era un loro, ¿no? Con características muy interesantes, porque tenía las penas de su cola eran del color de la bandera de los Estados Unidos, pero las plumas. Pero él tenía el color verde y amarillo, que son los colores de Brasil. Y acá los dos se juntan y se crea este sentido de comunidad. El Donald es el pato tonto y el carioca, el Joy Carioca, es el malandro, lo que juega con los sentidos ambiguos. Tiene una cigarrilla en la mano, chupa. Entonces es lo que se piensan de los latinos, ¿no? Que son flojos, le gusta el copete, le gusta... estas son toda el jutero de la buena del siglo de la buena vecindad va a producir un conjunto de películas de dibujos animados que mezclan estos actores y actrices con los caracteres creados especialmente acá, el Panchito, que era mexicano. Entonces tenemos un brasileiro, un gringo y el Panchito, que era mexicano. El segundo eje es el Advertising Project, que era justamente la producción de publicidad para vender productos para este gran mercado que era la América Latina, sobre todo creando demandas para después de la guerra. Entonces, el Advertising Project fue en realidad un proyecto que tenía incluso una marquita que era Américas Unidas hoy día, unidas para siempre, y había un logo, una marca que caracterizaba a las empresas que hacían parte del proyecto, que era un proyecto que tenía una dimensión de construcción hegemónica, cultural, de consumo también. Entonces, aquí tenemos una publicidad propia de este periodo, la venta de humo que para cigarrillas,
y acá el Brasil ya haciendo referencia a la esclavitud y la bandera de los Estados Unidos, entonces reforzando la idea que Brasil vendía produtos agrícolas y compraba manufaturados, y acá la Coca-Cola, unidos hoy día, unidos siempre, es la publicidad de la Coca-Cola que ingresa en este momento como la bebida de la modernidad, de la Unión Americana. En la época casi nadie tomaba bebidas sin jugos. Entonces, esta va a reemplazar la Coca-Cola, una invitación universal, y ahí la mezcla de tipos, de caracteres y todo eso. Entonces, la publicidad va a ejercer un papel importante, pero también junto con, tenía la industria cinematográfica, la publicidad para vender productos, ¿no?, el consumo, pero la fotografía llega como en una dimensión muy interesante, que es la producción de sentidos comunes de la americanidad. Entonces, Genevieve Naylor fue comisionada para venir a Brasil para producir la imagen del buen vecino, el Brasil que se podría compartir con las imágenes también de los Estados Unidos. Entonces, Genevieve Naylor nació en 2 de febrero de 1915 en Springfield, Massachusetts. Sus padres, Emmett Hay Naylor, un abogado bien rico, y su madre, Ruth Houston Caldwell, eran miembros de la élite local. Se separaron cuando ella tenía 10 años, en 1925. Ella fue criada por los estándares de la alta cultura de la burguesía del este de los Estados Unidos. Desde temprana edad trató de romper con los padrones establecidos, estudiando dibujo y pintura en una escuela local. Se enamoró de su maestro, Misha Resnikov, que era 10 años mayor que ella, y en 1933 se traslada a Nueva York, seguindo sus instintos artísticos. Estudió pintura hasta 1934, tras asistir a una exposición de fotografía que reuniu nombres como Berenice Apple, Eugenia J., Cartier-Bresson. Cambió su foco de interés, comenzando a dedicarse a fotografía. Su destino, la New School for Social Research, donde enseñó nada menos que Berenice Apple, y ella empezó a trabajar con Berenice Apple y ingresó en la Photographers League. Fue muy amiga de Berenice Apple hasta la muerte de Genevieve Naylor en 1989. Antes de ser contratada por Nelson Rockefeller para venir a Brasil, Naylor actuó en proyectos gubernamentales, entre ellos Work Progress Administration. También fue activista de la Photographers League, y acá en el Harlem Project ella actúa trabajando en conjunto, y acá tenemos la hoja de contacto de su archivo antes de venir a Brasil. Y esto es interesante porque ella actuó para el Work Progress Administration, que fue una organización asociada al gobierno americano, a estructura de gobierno de Roosevelt, para hacer frente a las dificultades de la Gran Depresión de fines de los años 20 a lo largo de los años 30, y estos proyectos fueron desarrollados para contratar artistas y también para poner en contacto las comunidades con distintos proyectos artísticos. Entonces, se contrataba los fotógrafos porque ellos necesitaban trabajo,
se producía una documentación social, fotográfica de estos proyectos como el Halle Renaissance, de revitalización de determinados sitios, y esta se creaba no solo una memoria local, sino más bien una memoria de la acción del gobierno, caracterizando lo que llamo de fotografía pública. Entonces, estas fotografías son fotografías que tienen un rol muy importante en la consolidación del papel de los gobiernos, en la acción en determinadas comunidades, y crean esta memoria, que son memorias importantes, memorias públicas, que son compartidas y muchas veces hacen parte de la construcción de la identidad y del reconocimiento de grupos sociales, ¿no? Entonces, pero lo interesante es que el contacto que Geneviève Naylor tuvo con la comunidad del Harlem le posibilitó la creación de un repertorio en relación a la comunidad afroamericana, que en cierta medida fue confrontado acá en Brasil, porque se tiene en cuenta acá la manera de la puesta en escena de la fotografía estaba volcada hacia la construcción de repertorios donde se valoraban aspectos de una cultura más bien elitizada en términos del dibujo, del ballet, de las bellas artes. Entonces, lo que Naylor tiene como repertorio de estas actividades, de este grupo social, está relacionado a la manera como ella está conectada con y establece una negociación de estas poses con el grupo fotografiado. Entonces, esto es interesante porque ella viene ya con el debate sobre la cuestión racial en los Estados Unidos, y cómo, que es un país que tiene características de segmentación, de segregación bastante bien delineadas en términos de relaciones sociales, y cuando viene a Brasil ya encuentra un otro tipo de tensión. Yo creo que esto es una característica interesante para observar de las fotografías que toma de Brasil. Cuando llega acá, ella recibe un salvoconduto, se demoró, mira, y llegó en 1940 y solo 7 de julio de 1942 ella recibió ese salvoconduto. Entonces, se quedó todo el año de 1941 trabajando sin el salvoconduto. Entonces, le sacaron la cámara, prenderon su marido creyendo que era un espión. Entonces, tenía un espía, pasó por muchas dificultades porque vivíamos bajo una dictadura que era justamente la dictadura de Getúlio Vargas, y no les interesaba que la imagen de Brasil pobre, con comunidades todavía rurales, fueran exportadas como la imagen de Brasil. Entonces, cuando en el salvoconduto, ella recibió restricciones que ella só estaba autorizada a fotografiar aspectos turísticos de nuestro país. Pero ella no obedeció. Naylor, como fue recibida por un grupo de intelectuales, ella fue más allá de los límites y de los protocolos colocados para su tarea, para su trabajo acá en Brasil. Entonces, ella fue para más allá de los protocolos, trabajando con una mirada mucho más de la diversidad
mucho más de la rutina de la gente en Brasil. Entonces, está acá en el centro de Río, ella también establece en términos estéticos un diálogo estrecho con la fotografía humanista de los años 30 y 40 de los Estados Unidos, sobre todo las fotografías de la Farm Security Administration. Ella tuvo contacto también con Margaret Book Wright, con Dorothea Lange, con la propia Berenice Apode, que no fue de la Farm Security, pero actuaban en estos grupos de cultura radical en este momento. Entonces ella va en búsqueda de este Brasil que no, que en cierta medida tiene conexiones con los Estados Unidos por la cuestión de la población afro-brasileira y la manera como la gente la recibe. Ella, después voy a hablar también un poco de eso, pero ella en sus cartas a su hermana habla de la manera como la población la recibió, como fue bien recibida, como la gente le gustaba que ella le sacara foto. Entonces había una buena relación entre la fotógrafa y los fotografiados. Y desde la mirada de la fotógrafa, lo que le llamó atención, y yo creo que esto es algo muy interesante porque va a establecer repertorios muy claros de lugares, de rostros, de situaciones en relación a la población afro-brasileira. Y acá los contrastes. Ella trabajó con contrastes. Y a eso no le gustó a las autoridades brasileñas. Trabajando con las favelas y trabajando con el high society. Trabajando con la paisaje de la playa. Incluso es interesante porque se miran, y acá ya tiene un poco de la materialidad de esta colección. Acá estas fotos que tiene son un poco, en la pantalla está más difícil, pero son un poco más, menos brillantes. Estas imágenes, y esto es interesante, hace parte de una otra colección de la misma fotógrafa que en el análisis del archivo yo llegué. Mira, acá también tenemos esta imagen pegada en un cartón. Entonces, estos detalles se puede ir observando cómo la fotografía gana una materialidad y cómo estas imágenes, más allá de lo que ellas presentan, nos posibilitan pensar la actividad de la fotógrafa como parte de un proyecto político, pero también los límites y la manera de romper los límites que la fotógrafa opera en este momento. Entonces, mira acá la fotografía que estaba en el libro de Tota, una fotografía de niños en un barrio de Río de Janeiro. Ella viaja hacia el interior también, hace un recorrido alrededor de Brasil, pero no voy a acompañar el recorrido de la fotógrafa. Ahora, me interesa entender un poco la colección de fotografías de Geneviève Miller. Para pensar un poco durante su estadía acá en Brasil, ella tuvo, como ya hablé, restricciones de tránsito, pero a mí me interesa ahora pensar esta colección de fotografías en su contexto. Pensar cómo la relación, pensar mejor, la relación entre la colección y el archivo. Y tratar justamente de la materialidad de este objeto fotográfico en contexto de archivo. Lo que me lleva justamente a tratar cómo fue la descubierta de su archivo.
En 2013, yo tuve la oportunidad de conocer a Peter Resnikov, responsable por la colección e hijo de Geneviève Nelo. En realidad, yo tuve la oportunidad en 2003 de conocer el departamento en que la fotógrafa vivió con su compañero Misha Resnikov en Nueva York y estar en su archivo, con fotos y documentos personales. Entonces, había un archivo personal de Peter Resnikov que en 1996 está accesible por el sitio Corbis, pero fue comprado por la Getty Foundation. Tiene un total de 1.350 fotografías con documentos personales, cartas, cadernetas, tarjetas de identificación, pasaportes, recortes de periódico, sobre la presencia del casal Nelo y Resnikov en Brasil. Hay un destaque para el material de organización de la exhibición Places and Faces in Brasil, que fue montada en el MoMA en 1943, junto con el blockbuster Brasil Builds de Kidder Smith. Ella estaba en una sala secundaria. Como ella había sido contratada por el Departamento de Estado, tratei de ubicar onde estavam as fotografias que ella había produzido para o Office of Inter-American Affairs. Las he encontrado com a ajuda de um professor que atua em Maryland, Daryl Smith, Daryl Williams, e em la Biblioteca do Congresso. Então, há uma coleção completa que pertence a Peter Resnikov, que é o filho de ella, que agora está manejada por la Getty Foundation. E há uma outra que eu la ubiquei en el archivo de la Biblioteca del Congreso Americano, en la sesión de fotos and prints, bajo una rubrica muy amplia, Archives of Hispanic Culture, con un total de 225 fotografías, siendo que 187 fueron firmadas por la fotógrafa y las demás seguían su estilo. Las fotografías están pegadas en un soporte de cartón com tamanho médio de 24 por 18, horizontales e verticais. A identificação numérica em el verso identificava o State Department, ao qual o office estava, o Coordinator of Inter-American Affairs estuvo subordinado. A identificação do local e fecha, todas eram de 1941. Portanto, incluso as fotos que estão como coleção do Office foram produzidas sem o salvoconduto, Então, isso já caracteriza uma maneira de actuar da fotógrafa, que não esperou por la autorização do governo. Então, acá, eu e o archivo de ella. Então, essas fotos eu las saquei do archivo, então tinha uma miscelânea, e esta miscelânea foi muito rica. ¿Por quê? Porque eu tive contato com a personagem fotógrafa e como a maneira como ella circulou por a sociedade carioca, os lugares onde vivia, né? E pudo reconstruir sua trajetória e seus trayectos por la ciudad. Hay una geografía propia de Río que ella descubrió por las conversaciones que tuvo con los intelectuales, por los debates sobre la cultura brasileña y sobre las tensiones que ella encontró en comparación con lo que vivía y con lo que pasaba en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que hay más fotografías de ella. Yo tuve oportunidad de investigar en la Biblioteca del Congreso y la colección de Peter Resnikov. Acá, las cartas, donde ella habla de las dificultades, donde ella habla
de los límites de circulación, de cómo capturaron su cámara fotográfica por un tiempo, pero tenía contactos con, con los oficiales y la propia embajada, el propio oficina del Office acá la liberó, el certificado de vacunación. Y también la manera como ella trató de organizar el material sobre la colección. Y esto para mí también fue algo que me llamó mucho la atención, porque ella fue contratada por el gobierno americano para fotografiar Brasil. Y la fotografía se quedó en su pose. Ella porque ella fue la responsable por organizar la exposición en el MoMA. Incluso acá tenemos las fotografías que integraron, los contactos que los directores, los coordinadores de exposiciones tuvieron con ella. Esta documentación estaba en el MoMA, que también yo investigué allá. Entonces, y toda la comunicación del MoMA no era con el Departamento de Estado, sino con la fotógrafa. Entonces, acá tenemos con su propia puño y letra, la manera como ella le gustaría organizar las exposiciones con los School Children, el Carnaval, Copacabana, festivales religiosos, tipos del interior, el San Francisco River, que ella hizo un viaje hacia el interior de Brasil. Entonces, todo eso, ella agenció su colección para venir a público. Pero lo interesante, esto es, su exposición corrió por todos los Estados Unidos. Acá tenemos las fechas, y 1943, 1944, y los locales, los museos que fueron exhibidas, la exhibición Faces and Places in Brasil, las 50 fotos, la manera como fue exhibida, la manera como fue el montaje de la fotografía, de las fotografías exhibidas. Y también hay un conjunto de comentarios, ¿no? Como ese que salió en el New York, no New York Times, en 27 de enero de 1949, hablando anunciando que, y lo interesante es que es More About Brazil. El Brasil estaba en los principales periódicos, porque era estratégico en términos de em termos da Segunda Guerra Mundial, justamente porque a base no noreste de Brasil era fundamental para acessar a África. Então, esta foi a fotografia de chamada da exposição. E acá, o comentarista, Edward Alden, hace um conjunto de comentários sobre a principal exposição, o Brasil Builds, e notifica que no primeiro piso estavam as fotografias Faces and Places in Brasil de Genevieve Naylor, e ele comenta sobre sua câmera, sobre os temas fotografiados, sobre a maneira como se pode conectar el Brasil y el pueblo brasileño con los Estados Unidos en términos de la vida cotidiana y todo eso. Entonces, el conjunto de las fotografías desempeñó
um papel político muito importante. E eu poderia acá continuar falando sobre isso, mas a ideia é entender como, aí já indo para mi tercer tempo e chegando a uma conclusão, como esta vida social das fotografias se desenvolve. É interessante porque a exposição Faces and Places em Brasil aconteceu entre 43 e 44 nos Estados Unidos, mas Naylor não exibiu acá em Brasil. Su marido exibiu en el Museo de Bellas Artes de Rio, pero ella no. Esto es interesante. Solo 50 años después, una primera exposición fue organizada con curaduría de su hijo en el museo Pinacoteca en São Paulo, con el mismo título, Faces and Places, Rostros y Lugares en Brasil. Y es interesante, y eso me coloca, acá son las otras exposiciones, 1994 en São Paulo, 1995 en Rio de Janeiro, 1996 en Columbia University, que fue acompañada de un seminario y que después resultó la publicación del libro de Robert Levine, lo que yo hablé que era una ventana más amplia. Porque justamente en este momento, cuando las fotos se hacen accesibles al público, hay una valoración por parte del hijo, un agenciamiento por parte del hijo de la colección de las fotografías de Naylor. Entonces, en los años 90 hay un conjunto de exposiciones y todo eso hace parte de su archivo, y después yo hice más investigaciones tratando de hacer un recorrido, acompañar la trayectoria de las imágenes, cuáles las imágenes eran más valoradas, para entender los trayectos de esta imagen, pero indagar también por qué tanto tiempo estas fotografías se quedaron completamente presas, completamente aisladas en un archivo. En 2000, las fotografías hicieron parte de la muestra de los 500 años de descoberta de Brasil, valorando justamente este aspecto de la mestizaje brasileira. Entonces, lo interesante en acompañar la vida social de su colección, saliendo del archivo rumbo a las salas de exhibición, es indagar justamente las distintas maneras que la fotografía agencia tanto los temas que presenta, en el caso de Brasil, sus rostros y lugares, como el valor y jerarquías de las prácticas fotográficas. El hecho de las fotografías de Naylor no fueran exhibidas en Brasil en el momento en que fueron producidas, a pesar de sus cualidades reconocidas por los intelectuales y artistas brasileños que la conocieron, indica que hubo de facto una censura. Ella no cumplió los protocolos de seguridad y se volvió una fotógrafa proscrita por su rebeldía. Quedó en el freezer por 50 años y solo volvió a los años 90 cuando Brasil, en el proceso de democratización, buscaba un nuevo pacto político, social, pero sobre todo cultural, apoyado en los retos de su mestizaje. Por otro lado, queda claro que en la práctica fotográfica documental, sobretudo en términos de fotoperiodismo, valorava outro repertório visual, em que o humanismo de Geneviève Naylor não tinha mais espaço. Guerras, pobrezas, disputas, muerte ganariam o espaço público visual de los anos 50, 60 e 70. Para concluir, se temos tempo, gostaria de apresentar o texto videográfico de Naylor. Estas são as fotos mais recentes que estão exhibidas na National Gallery en una exposición.
Y acá también hay el print de la Get Images y de Stanley Weiss Gallery. Y ahora, si Gabriela, si tenemos tiempo, no sé, Pues podemos... estamos ya sobre el tiempo, Ana, perdóname. Entonces no nos quedamos así. Gracias. Sí, perdón, es que ya estamos en el tiempo. Yo no sé, ahorita creo que no hay preguntas en el Facebook. Nada más te dejó un comentario Lourdes Almeida, que justamente nos platicaba en la mañana que está trabajando un libro sobre las mujeres que no han sido reconocidas en la historia, y justamente decía que está trabajando con esta artista que es una de las fotógrafas que encontró para el libro. Entonces te dejo nada más ese comentario, y realmente creo que no hay más preguntas. Ana, qué maravilloso perfil has mostrado, que además en contraste con sus fotografías humanísticas fue una excelente fotógrafa de moda. Felicidades y gracias. Y bueno, ella se tuvo que retirar. Entonces, no sé si alguien más tendrá algún comentario. Fernando Osorio, muchas felicidades por tu rescate y búsqueda de Naylor y su interpretación. Si no hay ningún otro comentario, bueno, se queda grabado la conferencia. Te agradecemos muchísimo que hayas participado. Ahora es la última conferencia de este foro. Nos echamos 3 días hablando sobre archivos. Cierras muy bien, porque al final de cuentas todo el trabajo que se hace en el archivo tiene que ver con después darle accesibilidad y ponerlo a disposición de historiadores, antropólogos que trabajan con él. Entonces, bueno, tenía todo el sentido cerrar de alguna manera con esta conferencia. Vamos a pasar todavía un video más. No sé si te quieres esperar un momento para ahorita podernos despedir. Si te parece bien, dura muy poquito tiempo, entonces. Sí. A desplegar en las mamparas perimetrales de la FAT Taxco 25 imágenes que narran justamente cómo es la secuencia de la Semana Santa, de manera particular del del domingo de los Cristos, las vírgenes, las ánimas del purgatorio y todas y cada una de las imágenes sacras, ya sea en 2 o en 3 dimensiones, están cumpliendo una función y están actuando. En ese sentido es que considero que, a pesar de que sean pinturas o sean esculturas, pues son actores dentro de la Semana Santa, porque tienen un papel de representación, ¿no? Del otro lado, pues están las personas que acompañan a estas imágenes, que son pues las personas de las asociaciones religiosas, las personas de las hermandades, y las hermandades pues son muy diversas. Las más llamativas, porque son, digamos, lo que causa gran impacto, pues son las hermandades de penitentes, tanto de varones como de mujeres, porque ambos, tanto varones como mujeres, cumplen con una misma penitencia, que sería la penitencia de encorvamiento, ¿no? Estar encorvado.
Luego los varones tienen la opción eventualmente de ser personas que carguen espinas sobre sus hombros y sus brazos, denominados encruzados, y finalmente los que se flagelan y están haciendo un rezo, un rosario, mientras están flagelándose su espalda con una disciplina. Y en el caso del exconvento es muy interesante porque lo que hay ahí es una mirada de algo que sucede en la Semana Santa el día viernes y que pocas veces es visto tanto por propios como por extraños, porque se hace no a puertas cerradas, sino bajo techo. ¿Y eso qué significa? Que solo los que alcanzan a entrar al templo son antes, porque incluso a la mirada de los propios se darán cuenta que son imágenes de escenas poco vistas por los propios tasqueños. La parte relevante del fondo de Juan Crisóstomo Estrada que tenemos en la Fototeca Tasco, pues es en función de que es la primera vez que se comienza a experimentar con la imagen fotográfica como documento histórico. Pero ese documento gráfico como documento histórico, en tanto que es una fotografía, pues nos da además una serie de elementos de tipo cultural. Así es que esta primera exposición que se hace por el fondo documental, la Fototeca Tasco, pues lo que nos está dando es apenas una primera probadita de lo que en años posteriores los investigadores y los propios pobladores de Tasco van a poder rescatar de su memoria histórica, de su vida cotidiana, y pues en este caso comenzar con la Semana Santa ha sido una decisión muy acertada por parte de quienes han hecho la curaduría y eventualmente toda la logística de la exposición. Gracias, Ana. Es que estaba programado y estaba en el programa, era importante pasarlo. Yo les estaba comentando ahorita a los asistentes que están ahora en el Zoom que vamos a abrir el micrófono, no solamente para comentar contigo, sino porque es el fin del foro. Entonces, pues no sé si alguien quiera tomar la palabra. De todas formas, aquí vi ahorita un comentario, perdón. ¿De quién es? De Mario Yarir Fregoso Ramírez. Yo también estoy trabajando en un municipio en Iztapaluca y todo esto me ayudó bastante. Soy estudiante y uno no sé cómo seguir este archivo, contiene fotos propias, pero quiero expresar la mancha urbana que crece con rapidez y estos bastones que se están acabando. Muchas felicidades a todos los exponentes por su labor, es justa y necesaria. Bueno, no sé si haya alguien que quiera comentar algo. Vamos, les digo que abrir los micrófonos, pues ya estamos al final de este foro. No sé si Fernando quieres comentar algo, y bueno, sí, cualquier otra persona que esté aquí, le abrimos el micrófono. Ana, muchas gracias por esta revisitación, tu esfuerzo por repatriar prácticamente a Naylor, a Janet Naylor. Y sí, creo que esta es la tendencia en las artes y en la cultura visual, ¿no? Esta reapropiación, revisitación, lo cual justifica el archivo, justifica la conservación de la memoria fotográfica y que es para los investigadores y para los que muchos hemos venido trabajando durante tantos años, ¿no? Y con respecto a este foro, creo que hemos tocado puntos muy importantes.
de atrás para adelante, el estudio de la fotografía desde sus diferentes funciones teóricas y estéticas y de la materialidad, la aplicación de la tecnología y la inteligencia artificial asociada a la descripción de las imágenes. Ha sido una constante en este foro, creo, la inquietud por los archivos regionales o por las colecciones especiales, desde las familiares hasta las placas de un observatorio astronómico solar. Entonces, claro, la fotografía tiene tantas significaciones, es polisémica, tiene las narices metidas en tantas disciplinas. Y creo que este foro nos permite crear esos cruces y esos ejes transversales y horizontales, verticales entre las diferentes tareas que estamos enfrentando las colecciones fotográficas en momentos muy disímbolos, ¿no? En muchas latitudes, en momentos muy difíciles geopolíticamente hablando, no solo por la pandemia o por los enfrentamientos bélicos en Rusia o Ucrania, sino porque desde hace 20 años tenemos una plataforma atravesada de imágenes digitales y que nos han obligado a los conservadores a ir retomando decisiones sobre el camino. Así que creo que la reflexión, el motivo, el pretexto, el objetivo del foro creo que se da y hemos ido observando con mucho detenimiento lo que está atrás de lo que nosotros inferimos que está atrás de cada una de las participaciones en los reportes técnicos en las mesas de trabajo. Quiero agradecerle al equipo de gestión de Fotoobservatorio que está coordinado por Gabriela, pues todo el trabajo, son adictas a los foros, al estrés, y bueno, está bien, son las jóvenes generaciones que van a pasar por esos ejercicios espirituales, ¿verdad? Y físicos. Así que debemos de congratularnos todos y qué bueno que dedicamos esta vez a poner atención, a invitar a los colegas de Brasil, y creo que también tuvimos la suerte de tener la presencia de Bolivia, de Perú, de Chile. Entonces el fotoobservatorio, pues ya no sé si deberíamos de llamarlo de patrimonio fotográfico mexicano y latinoamericano. Entonces, a lo mejor, pero que sea la realidad la que nos obligue a rebautizar al niño. Y yo creo que hemos tenido un entusiasta número de personas muy interesadas y seguramente se va a amplificar con las visitas que se hagan al Facebook de Fotoobservatorio, donde están grabadas estos 3 días de conferencias. Muchísimas gracias. Y bueno, felicidades a todos los que estuvieron tras bambalinas, ahora tras los controles de la laptop y del Zoom y del Facebook. Muchísimas gracias. Tengo que agradecer también, hacer una mención muy importante a todos nuestros pares y aliados, ¿no? La Facultad de Artes de la UNAM, el ITESO, el Instituto Tecnológico en Monterrey, Senfoto, el HIDRA, los diferentes archivos que participaron, que son miembros permanentes del observatorio, miembros registrados, pero también otros que no, que además queremos invitarlos a que se sumen. Pero a todos nuestros aliados, al Museo Sumaya, a la Fundación Carlos Slim, pues queremos agradecerles que una vez más se hayan incorporado a esta alineación de planetas
Muchas gracias. Estamos muy contentos de estar sirviendo en nuestros cometidos, nuestras tareas. Gracias. Ana, no sé si quieras comentar algo. Alguien había levantado la mano, pero no sé, ya se arrepintió. Creo que fue Mario. Si quieres decir algo, adelante. Sí, bueno, solamente comentar, también he estado trabajando como en un proyecto fotográfico que inició así como un día de trabajo, pero pues bueno, en donde yo estoy viviendo, pues hay puros cultivos de campo, pero al estar retratando estos días de trabajo, me empecé a dar cuenta que empezaba a ver esta mancha urbana. Entonces todos los campesinos empezaban a decir que esto se iba a acabar, se iba acabando, se iba acabando. Y efectivamente, entonces de ahí empecé a como a buscar fotografías, historias de estos campesinos que lamentablemente han ido perdiendo o cediendo sus tierras para que se vayan haciendo estas construcciones, ya sea de viviendas, de de centros comerciales. Entonces, por eso a mí, pues se me hizo muy interesante las mesas de trabajo por esto, porque de alguna manera con lo que nos han dado, sí podemos a lo mejor empezar a buscar cómo poder buscar estos recursos de lograr un archivo para la posterioridad. Es decir, ya no tanto para a lo mejor para nosotros, sino que futuras generaciones puedan ver cómo era este municipio. Estoy en el municipio de Iztapaluca. Gracias. Sí, muchas gracias. Pues sí, hablamos hoy sobre todo de fotografía comunitaria y cómo eso hace, ¿no? Que haya un reacomodo social de alguna manera, ¿no? Entonces, sí, está interesante lo que dices. Ahí lo tendrás que trabajar y ahí ya nos contarás en algunos años cómo vas. Ana, no sé si quieras comentar algo más, si no, pues damos por terminada esta sesión. Les agradecemos a todos que nos siguieron estos 3 días. Te voy a mandar más información del foro, ya sé que te mandé cosas, pero digo del fotoobservatorio para que conozcas. Tenemos hasta ahora 94, me parece, archivos registrados mexicanos. Hay un par que no son mexicanos, pero básicamente el esfuerzo es en México para saber qué archivos hay, en dónde están, qué coleccionan, ¿no? Y para darles visibilidad a los investigadores como tú, para que conozcan pues qué es lo que se colecciona, ¿no? En dónde está, es, digamos, un directorio en tiempo real. Entonces, bueno, pues en eso hemos estado trabajando en estos últimos años. Entonces, bueno, pues si no hay nada más que decir, solo nos queda agradecerte, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado, por estar aquí, y a todos los demás, pues ya nos despedimos y estén pendientes porque vamos a estar publicando, ¿no? Los resúmenes de cada una de las mesas de trabajo. Pues. Muchas gracias, Gabriela, por la oportunidad. Foi uma oportunidade muito boa para volver a meu arquivo e trabalhar um pouco mais para apresentar estas reflexões para vocês. Graças por la oportunidade e congratulo a todos por essa jornada de trabalho. ¿Sí? Adiós, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, adiós. Gracias, adiós. No vamos a hacer la foto. Ya la hice, pero puedo poderla hacer si prenden sus cámaras. Y aunque ya se fueron. Sí, todo el mundo, ya. Bueno, no importa. Prendan su cámara. Sí. Ahí está. Gracias. Bueno, Luz no se puede ir, ni Adriana, ni... Ah, ¿no? Ni Gina. No. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Estamos en contacto. Cuídense. Quedó muy bien. Adiós. Adiós.
Luz ya se quiere ir. Ya casi, Luz. Mira, podemos ver quién se quedó dormido y no está. ¿Ya tomaron nota? Qué bueno. Ya. Uno de Gina y uno mío. A los eliminé, no los denuncié, solo los eliminé, pero seguro estaban dormidos, ¿no? O sea, Sí. ni No, estaban se habían parado. Se habían parado y se habían ido. Ah, ya quedó todo grabado. Déjenmelo. Ay, sí es cierto.